O mi realidad. Uy, alguien me dijo que me estaban grabando. La secretaria. Bueno, y hoy día soy esposo, soy padre antes que todas las cosas. Soy un hijo de Dios y Jorge me mandó la palabra del domingo, perdón, del jueves pasado. Y la verdad la escuché muy atento porque el llamado a la pureza es algo que todo hombre tiene que lidiar. Todo hombre y mujer, hoy también, tiene que lidiar. Para mí este tema de la pureza es algo que lidio todos los días en el grupo, todos los días en mi vida, todos los días en mi matrimonio, en mi familia. Y la verdad que tenemos que como hombres mostrarnos accesibles para este tema. Como alguien dijo en la conversación previa, a los hombres nos cuesta mucho hablar sobre cosas como esta. A los hombres nos cuesta mucho reconocer que estamos mal. A los hombres, a diferencia de las mujeres, no nos gusta hablar, abrirnos, ¿cierto? Y que vean nuestras debilidades. Yo como papá hoy veo a Santiago, tiene 5 años, cumplió, y cuando Santiago no puede hacer algo, cuando Santiago no logra concretar su objetivo, se frustra de una manera que muchas veces cae el llanto. Y por más que yo quiero suplir su dificultad, porque tiene 5 años, porque no sabe leer, porque no puede, porque es pequeño, Santiago se esmera en no pedir ayuda, se esmera en no mostrar su fragilidad ante su papá. Y él es una persona que siempre quiere lograr su objetivo. Y yo como papá puedo darme cuenta de esas cosas. No así me di cuenta cuando yo era adolescente. No me pude dar cuenta de lo obstinado que yo soy en mi etapa de adolescente, no me pude dar cuenta. Yo llegué a la iglesia en los años 2000 aproximadamente, hace harto rato ya, a la edad de 13 años. Y, por ejemplo, tema como lo que se abordó la semana pasada sobre la pornografía, sobre, por ejemplo, en mi caso, la masturbación en ese tiempo, era un tema que no se hablaba en la iglesia, era un tema que la iglesia se mantenía generalmente, se mantenía siempre como un tema tabú que no se podía mencionar, que no se podía conversar, que no se podía hablar, por ejemplo, de tentación, no se podía hablar de sexo. Y yo pasé mi adolescencia con mucha culpa, porque en ese tiempo no había cercanía, no habían límites cercanos digamos, con mi pastor de turno en ese momento, en cual yo pude manifestar, por ejemplo, mi necesidad. Y así por mucho tiempo, hasta que encontré un discipulador quien pudo ayudarme, quien pudo abrir mi corazón y que yo pude reconocer, digamos, mis falencias y ser ministrado. Y ese pequeño laboratorio que yo les presento hoy día, por ejemplo, con Santiago, con mi adolescencia, nos persigue a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ya no somos adolescentes, en mi caso soy un joven adulto, aún, o un adulto joven. Ya uno puede ser un adulto, uno puede ser, no sé, de la tercera edad. Sin embargo, el desafío de la pureza es algo que tenemos que tomarlo con seriedad, pero con humildad. En nuestra cultura, mostrarnos débiles no es pan de cada día. En nuestra cultura como chilenos, mostrarnos frágiles, mostrarnos, digamos, con falencia, no ocurre. ¿Por qué razón? Porque en nuestra idiosincrasia nos gusta hacer leña del árbol caído, como dice un refrán muy famoso nuestro. No sé si es chileno, pero se dice mucho. Pero siempre estamos viendo, ¿cierto?, de qué manera podemos castigar a la persona que está, digamos, a mi lado o está destacando de alguna manera. Entonces, somos reservados. No tenemos, digamos, vida íntima, sino tenemos vida privada. Una vida donde nadie puede llegar, una vida donde nadie puede alcanzar, nadie puede conocer. Y ese caso a mí me ha perseguido durante toda mi vida y he podido tocar fondo, he podido reconocer mis errores, y he tenido que comerme mi orgullo y permitir que pueda administrar a través de Dios mi vida y tomar cartas en el asunto. El asunto de la vida privada o de la doble vida, porque nosotros tenemos que ser como un libro abierto para el Señor y para nuestra familia y para nuestros cercanos. Este grupo tenemos que formar un grupo donde podamos
sentirnos un refugio, donde acá, porque seamos varoniles, hombres, pues, si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que confesar que estoy siendo tentado por sexualidad, no lo sé, por lo que sea, tengo alguna necesidad, que sea un lugar donde podamos poder verbalizar. Porque cuando callamos, entonces estamos muriendo. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia de guardar silencio de algo que te está atormentando por mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de vivir algo así y fue algo muy doloroso, fue algo donde precisamente pude quizás experimentar lo que David, de alguna cierta manera, nos dijo en la palabra que hoy día vamos a compartir. Es importante, y le iba a, le iba a decir chiquillo, es importante que entendamos que este grupo tiene que ser un grupo donde podamos ser genuinos, ser honestos, ser transparentes con nosotros mismos y mostrar nuestras debilidades para que otros puedan así construir. Y la palabra de hoy tiene como título La alegría del perdón. Eh, yo voy a hablar en mi caso, ya no, yo no conozco quizás tu experiencia de dolor, pero yo viví durante 2 años en mi adolescencia una carga que era muy fuerte porque yo no tenía con quién hablar, no tenía como la manera ni las herramientas para poder luchar. Y fueron 2 años muy difíciles para mí, porque no tenía ningún vínculo y dado el nivel de exposición que podía llegar a tener por cómo era en ese tiempo, estamos hablando del año 2000, no como ahora, ¿cierto? Eh, eh, Fue muy difícil para mí en ese tiempo. Y lamentablemente, así como adopté una postura, ¿cierto?, de ser reservado, yo crecí también con esa capacidad. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho ir a una persona y, ¿sabes qué?, decirle, estoy mal, me pasa esto. Pero cuando me preguntan, no tengo problema en abrir mi corazón. Pero es un problema nuestro el hecho de no tener la capacidad en la humildad quizás, en temor a Dios también, claramente en ir y reconocer ante Dios y ante las personas que puedan ayudarme de decir, sabes que tengo un problema con esto. Pero la palabra de hoy día, como estamos continuando la palabra de la semana pasada, quiere mostrarnos una esperanza en medio de todo esto. Porque ustedes saben que en la pandemia el consumo de pornografía creció casi en un 300%. Y a nivel general, o sea, no solamente en hombres, creció en niños, creció en los adolescentes, creció en hombres como en mujeres. ¿Ok? Y también se dice que hoy día la mujer sobre los 40 años consume mucho de pornografía y de cosas eróticas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han escuchado los famosos juegos sexuales. Eso hoy día está de moda y hoy día se habla en todos lados. Entonces, hoy día la pandemia nos ha puesto en la ventana, ¿cierto?, al mundo, que es el Internet, y se han disparado los consumos de pornografía en todo el mundo. Y Chile es un consumidor muy fuerte de pornografía. Por ejemplo, algo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? De que nuestra cultura, por ende, se contamina y nosotros somos parte de la cultura y lo queramos o no, en algún momento podemos permear, en algún momento esto puede afectarnos, ¿ya? Y, y cómo lidiar con esto? Porque quizás no vemos una película pornográfica, pero quizás nos contaminamos con un WhatsApp, quizás nos contaminamos con un pensamiento, quizás nos contaminamos con tener, digamos, una vida sexual desordenada o atrofiada, o tener, digamos, conductas digitales que no glorifican al Señor. Y eso, en un nivel de un entorno donde no tener la confianza de contar a alguien, ¿sabes qué? Esto me pasa, y no tener la seguridad de que ese alguien me va a juzgar, generalmente lo que hace el hombre, ¿ya?, es reservarlo, es crear una habitación oculta, como decía un libro muy antiguo, ¿cierto? Es crear una vida privada, donde el pastor llega hasta acá, donde mi discipulador llega hasta acá, donde la iglesia llega hasta acá, e incluso tenemos la valentía de decir que Dios llega hasta acá, y ahí nadie ingresa, y tenemos una suerte de vida de doble ánimo, ¿cierto? Una doble vida. Y cargamos con una culpa que día a día se va transformando en una carga más pesada.
y quizás has experimentado eso. Yo lo he vivido en varias ocasiones en mi vida. Y el dormir se ha puesto muy difícil, mi alegría ha sido consumida, mi energía ha sido arrebatada, porque si bien yo puedo lidiar emocionalmente, quizás puedo lidiar psicológicamente, es posible, pero espiritualmente no podemos lidiar, porque cuando estamos en pecado, la Biblia nos muestra que Dios ha hecho mecanismos espirituales para que podamos nosotros tener ayuda. Y el perdón que estamos hablando como una fuente de alegría, primero que todo quiero definirlo. Y la palabra traducida por perdón en el origen, ¿cierto? Es quitar. Cuando hablamos de que Dios nos perdona, Dios te quita esa carga. Quizás tienes una carga pues, de pecado, de culpa, porque no hiciste algo, porque dijiste otra cosa, porque quizás hay algo que nunca le has contado a nadie. Yo he pasado cosas como esa, por eso lo puedo hablar con dolor, con vergüenza, que muchas veces hay cargas que no he tenido la confianza y ni la valentía ni la hombría de ir y buscar ayuda. Y he callado y he tenido reserva para en cuanto a eso. Y es hecho todo lo contrario a lo que Dios quiere. En vez de dar luz a mi oscuridad, doy más oscuridad. Y dice, como una carga que es quitada o una barrera eliminada. Qué descanso y alivio le costó a nuestro Salvador sudar sangre y llevar nuestra carga. Eh, Vamos a leer el Salmo 32, rapidito. Creo que me acompañen ahí si están con su Biblia. Dice lo siguiente. El Salmo de David dice masquil. Ya vamos a explicar qué es lo que quiere decir. Dice, el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor o Jehová, depende de tu versión, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor o a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio que me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios hacia nosotros. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá sobre el impío, mas al que espera al Señor, lo heredará de misericordia. Alegraos en el Señor, gozaos juntos y cantad con júbilos, todos vosotros los rectos de corazón. Este es un salmo que a mí me encanta. Ya es un salmo que a mí, en los momentos más difíciles de mi vida, leerlo es un bálsamo, leerlo es un ánimo, leerlo es Dios obrando directamente en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu y tratando mi vida, ministrando mi vida. Y hablando un poco de contexto sobre este salmo, ahí le puse en la pantalla que es un salmo, tiene simplemente por título Salmo de David Masquil. La palabra masquil, ¿cierto? Tiene como origen, significa contemplación. Puede ser entendido mejor como una instrucción. Este es el primero de 12 salmos con este título. Está lleno de instrucción y contemplación de una meditación digna, así como está indicado por una repetición frecuente de Selah, 3 veces en solo 11 versículos. El mismo salmo no nos dice una ocasión específica de la vida de David que lo inspiró a escribir este salmo. Cuando yo lo leí, yo pensé que inmediatamente me vino a mí cuando David, ¿cierto?, pecó contra Betsabé y envió a su esposo, ¿cierto?, a morir, a Urías, ¿cierto?, en combate. Y que Dios envió a un profeta y el profeta le contó una historia, ¿cierto? Y David dijo, pero ¿cómo puede haber tal hombre? Y él dice, pues ese hombre eres tú, ese hombre que se resistía a que Dios pudiese trabajar sobre su pecado. Y yo cuando leí por primera vez, yo pensé que era eso, pero no. Este salmo no nos dice nada sobre eso, pero sí hay 11 salmos, ¿cierto? Hay canciones que tienen esta connotación, ¿cierto? De masquil, que están relacionados, que están vinculados. Y el Salmo 51, claramente David dice que él prometió enseñar a los transgresores tus caminos, el versículo 13. Ese salmo está escrito cuando David vivió ese periodo de oscuridad.
¿cierto? Y por ende, ¿cierto? Hay teólogos como John Trapp, no sé si todos le conocen, un estudioso, ¿cierto? En la iglesia de Oxford, un teólogo, que él encuentra que tanto el 32 como el 52 tienen relación, así como otros, como el 130, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, este salmo también habla del producto que David, cuando David tuvo ese nivel de pecado en su vida, que como uno puede decir al David, pero ¿cómo fue capaz de callar? ¿Ya? ¿Cómo fue capaz de ocultarlo? ¿Ok? Sin embargo, David hizo lo que culturalmente se le debía exigir a una autoridad. Las autoridades en el tiempo de David no se exponían públicamente. Las actividades como David, cosas como estas vergonzosas, como este pecado, ¿cierto? Delante del pueblo, se ocultaban. No se exponían frente al pueblo, salvo algunas excepciones, ¿ok? Pero lo que David hizo es lo que culturalmente hacían las personas con esta autoridad o nivel de exposición. Quizás como lo hacemos tú y yo hoy, cuando tenemos un grado de pecado así de fuerte en nuestra vida. Y como dato curioso, hay un libro que tienen que leer que se llama Charlas en torno de la mesa de Lutero, y Lutero dice lo siguiente, le preguntan una vez cuál era su salmo favorito, y él contestó los salmes de Paulini. Y cuando sus amigos insistieron en saber cuáles eran, añadió el 32, el 51, el 130, el 143, que son todos estos que están entrelazados. Y él explica de que estos salmos, que les llama los salmos paulinos, ¿cierto? Es porque enseñan que nuestros pecados vienen sin ley, sin obras del hombre, ¿ok? Que es algo que viene de Dios en favor nuestro, que no depende de ti, que no depende de mí. Es algo que el perdón del hombre es adquirido solamente por intervención divina, ¿ok? No es ninguna obra tuya, no es por ninguna ley, es algo que viene y proviene de Dios mismo. Entonces, este es un salmo que también le gustaba mucho a Lutero. ¿Por qué razón? Porque Lutero, ¿cierto? Lo asociaba, ¿cierto? Al libro de Romanos, donde Pablo hace esta mención, así como David, dice Pablo, y menciona lo que David había dicho en el versículo 52, en el capítulo 52. Entonces, el objetivo de esta tarde, de este tiempo, es que podamos encontrar, hermanos, la felicidad y que podamos dejar la carga por causa del perdón de Dios. Insisto, Dios sabe cuáles son nuestras oscuridades, nuestras sombras en nuestra intimidad, o si algunos tienen vida privada. Pero lo que Dios quiere esta noche es entregarte un nivel de felicidad que nunca has experimentado, quitarte esa carga que no te permite descansar, que no te permite tener un mejor ánimo, un mejor semblante, que no te permite tener más energía, que no te permite disfrutar la vida en Cristo, porque estás con una carga, y el pecado, y la oscuridad, y el silencio, así como lo tuvo en David, comienza a afectarnos. Y culturalmente nosotros somos hombres que no somos de fácil labia para reconocer nuestros errores. No nos gusta mostrarnos débiles, no nos gusta mostrar flaquezas, no nos gusta mostrar debilidades. Y Dios tiene que hacer, llevarnos a extremos, vivir extremos en nuestra vida para que Él pueda provocar luz. Porque no hay un monte tan alto, ¿cierto? Dice esa palabra, no hay un mar tan profundo, no hay una distancia tan larga donde Dios no pueda ir allá y buscarnos y rescatarnos de nuestra manera de vivir. Dios siempre irá por la oveja que está descarrilada. Y en este tiempo Dios quiere darnos una alegría al quitarnos esta carga que podamos estar viviendo. Entonces yo quise dividir en dos este tiempo. El primero, digamos, división es que la gran bendición del pecado perdonado. Por ejemplo, si vamos al versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Lo que está diciendo acá David es feliz, gozoso. Dice, hagan fiesta. Literalmente en la palabra, en el origen dice eso. Felices, doblemente felices. Gócense, hagan un carrete. Eso está diciendo David. ¿Por qué? Porque ustedes son perdonados y su pecado está cubierto. Y Dios no culpa su iniquidad porque en nosotros no hay engaño. ¿Cómo podemos decir nosotros que podemos acceder a esto?
claro está, a través de la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la primera división, ¿cierto?, de este tiempo es que hay, hay una bendición enorme al pecado perdonado, pero para que el pecado nuestro sea perdonado tenemos que hablar, tenemos que encontrar pares, encontrar alguien que pueda enseñarme, hacer el ejercicio de confesar. Y ¿sabes qué? Tengo problemas con esto, ¿sabes qué? Tengo problemas con el juego, quizás estoy apostando, tengo problemas quizás con el sueño, con la comida, tengo problemas con cosas que quizás no solamente son sexuales, ya el extremo cierto sexual o de impureza sexual. Quizás hay de palabra, quizás hay de trago, quizás hay, no sé, hay alguna droga. No lo sé, cada cual puede tener su lucha, pero lo que Dios quiere mostrarnos esta noche es que hay una bendición cuando son perdonados nuestros pecados. Y para perdonar esos pecados tenemos que, así como David, confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Yo puse el punto A, puse 1 y 2, la bendición y la agonía. Miren, si vamos al versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eh, yo he tenido experiencias en mi vida donde he callado, cuando he tenido que ir a pedir ayuda, cuando he tenido que ir a decir, ¿sabes qué, pastor? Estoy mal, necesito que usted intervenga en mi vida. He callado por vergüenza, he callado por nivel de exposición, he callado porque no he tenido el valor de ir o la humildad de ir y decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden. Y mientras, así como David cayó, eh, yo he callado y dice de David que envejecieron mis huesos. Acá hay dos acciones. Primero que todo, es que David dice que mientras callé, hay una acción directa. Nosotros decidimos callar. No callamos por casualidad. Decido callar. Y cuando yo decido callar, hay una respuesta física. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice cuando vengan, traigan los enfermos y oren por ellos, ¿cierto? Y dice, y serán sanados, y también dice, y serán perdonados sus pecados, porque el pecado nos enferma, porque el pecado nos aflige, porque el pecado nos corrompe, el pecado nos roba. Acá le estaba robando la vida a David. Quizás nuestra falta de ánimo, nuestra falta de alegría, quizás nuestra falta de amor por nuestra familia, por mi hijo, por mi esposa, es porque el pecado me está robando algo. El pecado cuando está ahí oculto, cuando nosotros decidimos callarlo, decido callarlo y no hablar, empieza a robarme, empieza a trastornar lo que Dios hace en mi vida. Y eso es algo que tenemos que luchar, hermanos, con amor. Luchar, la Biblia dice que el amor todo lo cubre. Entonces nosotros tenemos que mostrarnos como personas que no son de fácil juicio. En vez de cuestionar al hermano, hay que amarlo. En vez de ir y destruir al hermano que está mal en pecado, hay que ir y fortalecerlo y cubrirlo. Porque nosotros tenemos una demanda de parte de Dios que dice que debemos llevar, ¿cierto?, a los que son débiles en la fe. Tenemos que cubrirlos, tenemos que amar y tratarlos y tener cuidado de que no nos pase a nosotros alguna vez. El pastor Juan Carlos habló sobre la ley maravillosa, la ley de oro que hablan los evangelios, que es trata como te gustaría ser tratado, lo que enseñó Jesús. Hoy día eso se dice hoy día en muchas charlas motivacionales, pero antes lo dijo Jesús. Traten a las personas como quieren ser tratados. La ley de oro ¿cierto? De los evangelios. Entonces nosotros tenemos que mostrarnos como un grupo de hombres que sean abiertos, que sean amables, amorosos, varoniles, claro que sí, pero sensibles en cuanto a la necesidad del hermano y en cuanto a cubrir y amar cuando alguien está caído. No hay que mostrarnos altivos, no hay que mostrarnos como que estamos levitando, que somos perfectos, porque eso no es real, porque eso está tirando al suelo todo el sacrificio de Cristo en esa cruz. Acá todos nosotros necesitamos a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, todos somos pecadores en distintas maneras. El proceso de santificación está actuando de distintas maneras, pero todos necesitamos a Cristo porque todos somos o fuimos pecadores. Hoy día caemos en pecado, gracias a Dios, y tenemos, cierto, una promesa de salvación que nadie podrá sacarnos de allí, pero tenemos que cambiar, hermanos, esta condición, tanto personalmente, y también me animo a decir que grupalmente. Este espacio tiene que ser nuestro espacio, donde podamos contar que estoy triste,
donde puedo contar, ¿sabes qué? Estoy cansado, ¿sabes qué? Tuve un problema con mi familia, con mi señora y no sé qué hacer. Este debe ser nuestro refugio. Este debe ser el espacio donde yo pueda abrirme, donde sea de fácil diálogo para que Dios pueda alumbrar y para que mis hermanos puedan restaurarme y que puedan apoyarme y fortalecer. Y lo más importante, orar, interceder, para que nuestra vida comience a ser vivificado. La palabra dice que la palabra nos vivifica. ¿Y por qué razón? Porque cuando estamos en luz, cuando somos capaces de abrir la boca y confesar, ¿cierto? Mi pecado delante del Señor, como dice después el versículo 5, mi pecado te declaré, ¿cierto? Algo ocurre en nuestro corazón, algo ocurre en mi vida y que somos vivificados a través de la palabra de Dios y toma todo de manera pero muy diferente para ir avanzando y no quedarme con el tiempo. Para resumir, ¿cierto? En los primeros 5 versículos, en los primeros 2 versículos, David utiliza 3 palabras para describir el pecado. Transgresión, que es cruzar la línea; pecado, que es quedar corto o errar el blanco; y iniquidad, que es lo torcido, lo distorsionado que puede haber en nuestra mente, ¿ya? Hablando, por ejemplo, de la semana pasada, sobre la pornografía y la pureza sexual. Pero también ocupa tres versículos para describir lo que Dios hace para deshacerse de nuestro pecado. Dice, la idea de ser perdonado es el quitar la carga o la deuda, el perdón de Dios en nuestra vida. La idea detrás de ser cubiertos es aquella de la sangre es aquella de la sangre de sacrificio para cubrir nuestro pecado. Y la idea detrás de no tener culpa es de las cuentas por pagar que no son tomadas en cuenta. O sea, cuando tú pecas y yo peco, ¿cierto? Hay una carga. Segundo, hay un costo. Y tercero, hay una deuda. Y Dios actúa de esta manera en favor de nosotros cuando tenemos la capacidad de declarar lo que me está pasando, cuando abro mi boca, ¿cierto? Y dejo de quitarle poder al pecado que empieza a robarme todo lo que yo puedo acceder digamos, en torno a Dios. Y Romanos 4:6-8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya aquí están los salmos, los salmos, ¿cierto? Pablistas, que hablaba, ¿cierto? Martín Lutero. Pablo, ¿cierto? Tomando el ejemplo de David, de los gozosos los hombres, dichosos, ¿cierto? Hagan fiesta de lo que están celebrando todos los días, porque Dios ha atribuido justicia en sus vidas sin obras. Y por eso tenemos que estar contentos, porque a pesar del pecado que tú y yo podemos enfrentar, Dios ha prometido ir en nuestra ayuda, ir en favor de nosotros. Y eso debe alegrarnos, hermano, eso debe traernos alegría, debe traernos pero mucha bendición. Y el punto 2, para concluir, dice lo siguiente. Acá está. Dice, el 6 y el 7 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En estos 2 versículos lo que estamos viendo es que David ocupó varias palabras, ¿ya? Por ejemplo, la primera parte habla de que los santos deben orar mientras pueda ser hallado, ¿ok? Cada vez que tengamos problemas tenemos que ser rápidos en orar mientras podamos y tengamos digamos, la oportunidad de seguir buscando a Dios, ¿cierto? En nuestra vida. Y también lo define como un refugio seguro, ¿ok? Entendiendo que en Dios es nuestra fortaleza. Un salmo más atrás, no más adelante, un salmo dice que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Es el primero en mi pronto auxilio. Acá estamos hablando sobre esto, de que Dios es nuestra fortaleza. Y nosotros, como cuerpo de varones de la iglesia de Sisa, tenemos que formar un refugio que venga, que provea, ¿cierto? Dios mismo a través de su espíritu, pero que sea un refugio grupal, un refugio donde yo pueda ir y decir, ¿sabes qué, Jorge? Estoy mal, hermano. Estoy mal, estoy con problemas de tentación, estoy con problemas de pornografía, ¿sabes qué? Estoy bebiendo mucho. El alcoholismo también creció mucho en la pandemia. ¿Usted lo sabía? Yo creo que sí. Todos hemos tomado quizás una cerveza más que antes. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos, porque estamos encerrados, estamos viendo cosas que no estamos acostumbrados. Entonces, todo lo que estamos acá deberíamos verbalizar estos problemas.
Porque todas estas cosas nos pueden presentar una posible un problema que tú y yo podamos, digamos, enfrentar. Pero Dios es nuestro refugio, hermano. Ánimo, porque Dios es nuestro refugio. En medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio del pecado más grotesco que podamos cometer, Dios sigue siendo la parte más segura que podemos ir. Y finalmente, dice del 8 al 9, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Acá lo que está hablando Dios, en este caso, es que Él está dispuesto a guiarnos. Él está dispuesto a hacernos entender. Si confesamos, si declaro mi debilidad, pues entonces Dios nos promete que Él va a enseñarnos y Él va a marcarnos la ruta. ¿Por qué puso el ejemplo como un caballo y como una mula? Porque esos animales, si bien son de mucha utilidad, necesitan ser guiados. Si no, se van para cualquier lado. Y nosotros, si no somos humildes, si no vamos al Señor, siempre vamos a querer hacer las cosas que yo quiero hacer, o como a mí me parecen, o yo vivo el reino como yo pienso, como yo creo. Y eso es ser comparado como un caballo o como una mula, que hacen lo que quieren hacer, pero necesitamos, ¿cierto? Un freno y un cabestro para ser guiados por Dios. Y Dios promete, ¿cierto? Que va a enseñarnos y que va a guiarnos. Entonces, eh, en conclusión de este salmo maravilloso, recuerda la bendición del perdón. Recuerda la liberación de la culpa y de la doble vida. Recuerda la protección que Dios da a su pueblo. Recuerda la dirección del Señor. Podemos estar viviendo días complejos, días difíciles, periodos, años. Yo he vivido años en el cual he callado y no he hablado y he sido consumido por ese error. Pero hay bendición en el perdón de Dios. Dios está dispuesto a llevar esa carga que estamos llevando, quizás solos. Y esto me recuerda cuando hablamos, por ejemplo, en Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Y hablamos siempre que la fe, ¿cierto?, es el escudo, pero no es el escudo de uno. Lo hemos dicho otras veces, es una táctica romana, que es la tostuda romana, ¿cierto? Donde son 8 romanos defendiéndose a la vez. El escudo de la fe es una estrategia en grupo. Si queremos protegernos como grupo, como varones de Isisa, debemos protegernos en grupo, animarnos, fortalecernos, estimularnos a las buenas obras, animarnos, llevarlo. Si alguien está desanimado, ir a buscarlo y conectarlo, porque necesita estar acá con nosotros. Necesitamos actuar en grupo y crear este espacio, un espacio seguro, para poder ser ministrado por Dios y ayudado, porque todos necesitamos ayuda de alguna u otra manera. Eh, Recuerda la liberación de la culpa y de la doble vida. Dios puede ayudarnos con la culpa, ayudarnos con la doble vida. En los años 2010, hoy no sé cuál es, pero en ese tiempo yo leí una estadística de que la mayor causa de que la gente se fuera a la iglesia no era el pecado, era la culpa. Porque es algo que solamente Dios puede lidiar con eso en nuestra vida. Recuerda la protección de Dios para su pueblo. Si el pecado que confieso, que hablo delante de Dios, quizás puede traer un terremoto, tranquilo. Dios va a cuidar de nosotros. Yo he tenido terremotos en mi vida, porque Dios hizo lo imposible y dio luz cuando había oscuridad en mi vida. Hubo un terremoto en mi vida. Yo pensé que ya no había un mañana, pero Dios siempre me protegió, Dios siempre me cuidó y Dios siempre trabajó en mi vida. Y recuerda que quizás tú no sepas cómo vivir el mañana porque sabes que no sabes hacerlo de otra manera. Dios prometió de que si declaramos nuestro pecado, ¿cierto? Él va a enseñarnos y Él va a guiarnos. Y termino recordando esto. Son unas palabras de Spurgeon, quizás las conoces. Y son referentes al Salmo 32. Las bienaventuranzas, el doble gozo, los bonches de alegría. Y los bonches de alegría, ¿saben qué significa? Significa fiestas, carrete, holgorio, ¿ya? Las montañas de deleite. ¿Saben por qué? Porque hemos recibido un perdón, justicia en nuestra vida, sin hacer nada. El perdón de Dios, tú y yo no lo merecemos, pero Dios decidió amarnos y decidió amarte y perdonarte y perdonarme. Ese es nuestro Dios. Esa es la calidad de Dios que tenemos.
Entonces, no callemos, no permitamos que el pecado nos robe vida, nos robe vida que Cristo ha venido a darnos. Jesús dijo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Y uno dice de pronto, ¿dónde está esa vida? ¿Dónde está la vida que Jesús me prometió? Jesús no era un político que vendía, cierto, una campaña. Jesús lo prometió y Él lo da. Pero no es Jesús que no nos ha dado las cosas. Quizás muchas veces es ese pecado que yo no he abierto la boca para ser ministrado por Dios, que me está robando las bendiciones del reino. Así que me gustaría que pudiéramos orar en este tiempo y que pudiésemos pensar en esto como una estrategia romana, como una tortuga que se defiende por todos lados, ¿cierto? Crear de este espacio un espacio seguro, un espacio donde podamos mirarnos en la cara con transparencia y no andar juzgándonos, sino tener la capacidad en el Señor de ser humildes, mostrarnos frágiles, con necesidad, para que podamos ser fortalecidos con la otra persona. La palabra dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dice? Porque necesitamos declarar como David, reconocer y abrir los labios para que el pecado deje de tener autoridad en nuestra vida. Oremos al Señor. Cierra tus ojos en este momento y quizás quieras hablar con el Señor, quizás quieras abrir tu corazón y llevar a Él lo que quizás nunca le has contado a nadie. Pero su palabra dice en Juan 1.9 de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, esta noche junto a mis hermanos, junto a mi familia, Señor, junto a grados de amistad que hemos construido en el tiempo, Señor, queremos orar al Señor en el nombre de Jesús. Y queremos pedirte, Dios, que tú puedas enseñarnos a, a crear un espacio, un refugio, Señor, donde tengamos confianza, donde podamos ministrarnos, Señor, sin temor, Señor, sin vanagloria, donde podamos, Señor, ser honestos, ser humildes, Señor, y dejarnos ministrar por Dios. Señor, acá todos necesitamos de ti de alguna manera. No queremos, Señor, llamarte a ti mentiroso, como tu palabra dice, al decir que no te necesitamos, Señor. Y hay cosas que quizás no te hemos comentado, hay cosas que hemos callado, Señor, y son esas cosas que poco a poco comienzan a robarnos nuestra vida. David nos presentó un ejemplo que hasta sus huesos se le secaron, Señor. Señor, no queremos estar secos, queremos ser vivificados por tu palabra. Padre, oramos para que la luz de Cristo ilumine, Señor, todos nuestros rincones, Señor, hasta los más ocultos. Padre, que tú puedas ministrarnos y que el gozo, que los bienaventurados, Señor, que los bonches de alegría, estas fiestas, estas montañas de deleite, Señor, que nos compartía Spurgeon, ¿cierto? Sobre el hecho de entender el perdón de Dios, sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, haznos, Señor, eh, haznos sensibles a tu voz, Señor, y humildes para pues abrir nuestras bocas y pedir ayuda a un hermano, oración, que me esté velando, Señor, que me esté cuidando, o que simplemente me esté cargando en sus hombros. Porque eso lo enseñó Jesús en la palabra, Señor. Eso lo enseñó Pablo en la palabra, Señor. Nos enseñaron los apóstoles, Señor, el hecho de tener que soportarnos, ayudarnos, Señor, levantarnos, fortalecernos, Señor, como grupo, como cuerpo, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te adoramos. Y oramos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Le quiero pedir a nuestro pastor Juan Carlos si es que se puede desmutear para que nos acompañe con una reflexión final sobre esta hermosa palabra que nos ha compartido Leonardo Pastor. En esta oportunidad creo que quiero aportar con mi silencio frente a la palabra. Amén, pastor.